Hola, ¿qué tal? Esto es Ruido Rosa, yo soy Maura Sempere y hoy nos acompaña un invitado súper especial. Él es Marcos Leija, él es poeta, cantautor, periodista, artista audiovisual. Sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, portugués, alemán, francés. Sus textos son utilizados como herramienta para aprender el idioma español para extranjeros en la UNAM. Gracias por la generosidad, es un honor para mí estar en Ay, en este al programa. contrario. ¿Es tan importante para ti el idioma español? En tu último libro titulado Abecedario Trágico, Sí, así es es. un libro único. ¿Por qué? Es un libro único en su género Ujú. porque está escrito de principio a fin, desde la letra A a la Z, con diversas técnicas poco Ok. convencionales Ujú, dentro de la narrativa. Son microficciones que son escritas con palabras monovocálicas, ujú, algunos cuentos o microficciones, y otros cuentos o historias están escritas con una técnica que se denomina tautograma, que es utilizar la misma letra inicial ujú. de principio a fin, prescindiendo pues de todo lo que son los artículos, conjunciones y demás. Entonces, esto surge hace muchísimos años, la Ujú. década de los 90 más o menos. Eh, Se dice que cada década, las nuevas generaciones, cada década van adquiriendo nuevos códigos de comunicación, Ok. ¿verdad? Anteriormente, cuando los celulares empezaron a tener estos sistemas de comunicación de mensajería, Ujú, muchas de las personas lo que hacían era abreviar palabras o modificarlas, ¿no? ujú. Por ejemplo, el te quiero mucho TKM, ¿no? Entonces, cosas Ajá. así, escribían palabras con letras no acorde a como están, este, pues ahora sí estipuladas por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Ujú, Y, y de pronto también dentro de la comunicación coloquial, los jóvenes van adquiriendo también códigos, ¿no? ujú. Códigos como el qué onda, entre muchos otros, ahora son diferentes, se dice que cada década van variando. Ahora, pues con esta transformación de la tecnología, pues ahora nos comunicamos con emoticones, es decir, ya toda esta abreviación de letras o de formación de las palabras ya cambia porque ahora ya todos son iconos Ujú. y eso va mermando dentro de nuestras formas de comunicación Completamente. escrita, ¿ya? Incluso verbal también, Sí, nuestro idioma lo estamos su idioma. desarrollando, sí. Claro, y la idea es mostrar, además de promover a través de la literatura el hábito por la lectura, con Ujú, historias amenas o con historias, divertidas, pues es también mostrar a través de este divertimento del uso del lenguaje, pues que nuestro idioma, el español, es rico y elástico, tanto que podemos escribir historias, atractivas, con este tipo de técnicas, ¿no? Utilizando palabras monovocálicas de principio a fin, con la A, con la O, con la I, con la U, y escribir textos también con la misma letra inicial de principio a fin. También hay otro tipo de técnica que yo le denominé ABC cuentos, que son ujú. cuentos escritos desde la A a la Z, pero con las palabras iniciales, con la A, B, C, D, E, hasta terminarlos, ¿no? Entonces son como de 27 palabras más o menos cada cuento, porque empiezan con una palabra con A, le Ujú. sigue una palabra con B, continúa con una palabra con C y así sucesivamente hasta llegar a la Z, Abecedario. Ujú, el abecedario. Pues esos son ABC cuentos. Se ha olvidado eso. Muchos de los escritores creen que contar una historia impactante es la base, pero cuando uno lee esa historia impactante, de pronto, pues ve que la narrativa, la forma en que lo cuentan, ujú. deja mucho que desear, ¿no? Entonces, Sí. creo que es importante eso, que no olvidemos que precisamente por eso la literatura está dentro de las bellas artes, por precisamente el uso del lenguaje y no solamente la historia que se cuenta, ¿no? Por más cruenta, impactante, atractiva, humorística que sea, ¿no? Y eso se ha estado olvidando dentro de las pues nuevas generaciones dentro del ámbito literario, sobre todo aquello que está vinculado con las editoriales comerciales,
que lo que están haciendo es buscar temáticas eh, Ujú, que consideran como una moda dentro del ámbito social, ¿no? completamente. Escribes mucho para niños. Sí, escribo también ¿Sabes para ¿Por niños. qué? Considero yo que dentro de lo que es la escritura y dentro de todas las disciplinas artísticas, al menos en las que yo intervengo, participo, considero que el artista no debe tener fronteras ni prejuicios en ese sentido. Y cada obra que al menos en lo particular tu servidor hace, se basa en un proyecto, no en Ujú, un producto. Es ok, decir, los libros se han convertido en productos, más no en proyectos comunicacionales. Por cierto. ejemplo, en la música es común que dentro del mainstream y los que están dentro de la industria de la música Ujú, van siendo, incluso caen en la repetición. En lo particular, como músico, me adentro a un proyecto comunicacional. ¿Qué voy a producir ok, ahora? Es decir, ahora, por ejemplo, uno de los discos que es antología es un abanico de ujú, muchas, es un disco ecléctico de diversos géneros que van desde el blues, del rock acústico, de la trova, del folk, ¿verdad? Y incluso el neobolero o el bolero. Entonces es un panorama muy diverso donde cada género ujú, yo lo que hago es escribir una canción acorde a cada género o a cómo está identificado dentro del universo de la música. El ok, bolero, pues lo romántico, el folk, de alguna forma la crítica social, la trova, de alguna forma un homenaje, por ejemplo, a Silvio Rodríguez, que también está utilizado ahí lo que es la aliteración porque la canción se titula Epístola del Unicornio Azul. Es decir, la canción del Unicornio Azul de Silvio Rodríguez habla que él perdió su unicornio, ¿no? Que es una metáfora a la creatividad, a la imaginación. ujú. Entonces, ¿qué hago yo? Retomo esa letra de Silvio Rodríguez para que el unicornio azul le conteste y le diga por qué se Ay, extravió. ¿Por qué ajá, se extravió? Entonces, es eso lo que hago y, por ejemplo, dentro de otros proyectos que tengo, musicales, está otro disco de solamente 4 canciones, un EP, en el cual se titula Cuatro Elementos, en el ujú, cual dejo de lado toda esa homenaje a todos estos géneros musicales, donde me adentro ya a lo más místico. Hablo sobre la tierra, el aire, el fuego, el agua. ok, Y de pronto dejo todo eso para adentrarme a un proyecto comunicacional sobre mi perspectiva y mi visión sobre la música para niños. me Y de encanta. pronto dejo ese proyecto para poder entrar a otro universo comunicacional o a otra propuesta comunicacional que se titula Ellas, que son canciones escritas en homenaje a cantautoras latinoamericanas, como María Elena Walsh, ¿sí? También están por ahí Violeta Parra, por ejemplo, están también autoras chilenas, argentinas, mexicanas, ¿sí? Entre muchas otras, que formaron parte, peruanas también, de esa riqueza musical, cultural latinoamericana. Pero son canciones compuestas, originales para ellas, a partir de lo que ellas hicieron. Es un homenaje para ellas, interpretada por mujeres, ¿no? Y tengo otro proyecto que se titula Requiem, que es un homenaje a todo el canto social de la década de los setentas o sesentas, ¿no? 60, setentas, donde el canto nuevo lo hago contemporáneo. ¿Cómo sería un canto nuevo contemporáneo? Antes se hablaba sobre los obreros, se hablaba sobre toda esta lucha social. Ahora, ¿de qué hablamos? De las migraciones, del feminicidio, de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, voy tomando esos temas, Ujú, pero con un concepto musical más contemporáneo, que es utilizar estas técnicas para promover la riqueza del español y dentro del ámbito de la literatura también pues estoy inmerso dentro de lo que es la literatura para niños. En la ujú. literatura para niños, pues también hago un trabajo también relacionado con los divertimentos literarios para que los chicos pues vean también la riqueza del español y Para sobre que se todo les también historias haga hábito fantásticas, también. ¿no? Que les permitan, pues ahora sí que abrir
es la imaginación, ¿no? Abrirse a la imaginación y también a la creatividad, ¿no? Que los invite a leer, que los invite a crear también, que es fundamental. Completamente. Platícame de Marcos Niño. ¿Cómo empezaste a leer de niño? ¿Quién fue tu figura? ¿Alguien te inspiró? ¿Cómo empieza esta parte tan creativa tuya? Porque me hablas de esto y me estoy imaginando a un niño Ujú. súper creativo. Mira, Y te ocurren tantas realmente, cosas. realmente las historias antes de los libros Ujú. entraron por el oído, llegaron a través del oído. Ok. Yo recuerdo, tengo memoria y tengo una asignatura pendiente con mi abuelo materno. Mi Mm, abuelo materno, él fue un defensor de los derechos de los mineros en Coahuila. Y él, de niño, vivió la revolución de cerca, la revolución mexicana, ok. porque su padre, mi bisabuelo, fue un general que peleó en el norte de México junto a Francisco Villa. Entonces vivió de cerca muchas historias difíciles, muy cruentas. Hubo un tiempo, recuerdo una historia que me contaba él, en el que de pronto su padre duró mucho tiempo sin volver a casa. Tal Mm. es así que mi bisabuela, su madre, perdió la noción, Oh, enloqueció, y él se tuvo que hacer cargo de sus hermanos. wow. Y llegó un momento en el que de pronto mi abuela, sentada en el patio de su casa, a lo lejos ve un hombre a caballo y empieza a gritar, ¿no? Llegó tu padre, es tu padre, ya está aquí. Entonces mi abuelo sale del interior de su casa y resulta que era su padre, mi bisabuelo. En Wow, ese sí. momento, mi bisabuela recupera, ¿sí? La lucidez. Wow. Entonces, él me contaba todas estas historias, como esta que te cuento, y muchas otras extraordinarias y maravillosas, pero yo creía que eran historias sacadas de su imaginación. Y cuando yo crecí, que tuve una noción más clara de mi realidad, de la realidad, me di cuenta que eran vivencias. Una Wow. riqueza maravillosa que todavía la tengo en la memoria y la tengo plasmada en algunos cuadernos, porque voy a escribir algo al respecto también. Y a partir de ahí fue que yo empecé a aprender a escuchar, Ok. Ujú. porque para escribir es fundamental saber escuchar, saber observar y sentir. Y después, bueno, en mi casa nunca faltó, o siempre tuve al alcance un libro y un disco. Y mi Ujú. madre. Mi madre era coleccionista de discos, mi padre también, y cada uno tenía una temática diversa. Por ejemplo, y toda esa colección quedó en casa de mi abuela materna. Ahí también aprendí a escuchar a través de mi abuela materna, pero música, Ok. porque la escuela primaria a la que yo acudía estaba enfrente de la casa de mi abuela materna y en lugar de irme a la casa de mis padres, me iba corriendo a casa de mi abuela porque ella siempre me esperaba parada en el portal, el portal Oh, de su casa, tocaba el timbre de salida y ella siempre estaba parada esperándome y me recibía con una comida exquisita, oh. siempre, ¿no? Entonces, yo crecí con mi abuela materna en ese sentido y con mi abuelo paterno, Mm. mi abuelo materno en ese sentido y mi abuela paterna en ese sentido. Entonces, cuando yo llegaba, ella me daba de comer, nos sentábamos en las sillas mecedoras que ella tenía en su galería, muy grande, y de pronto tenía un aparato antiguo de tocadiscos, y ahí estaba una parte de la colección de mi padre y una parte de la colección de mi madre, ¿no? Ujú. Este, y entre esos discos estaban Glenn Miller, Ok. estaban, estaban Víctor Jara, estaban los tríos, Ujú. como el trío Los Tres Reyes, el trío Los Panchos, estaba también, por ejemplo, Ray Conniff,
Ujú. estaban, También variadito, sí. sí, estaba también José Luis Perales, Ok. estaban los Beatles, o los Beatles, ¡Wow! Ajá. estaban los Rolling Stones, O sea, se iban de aquí a acá. sí, estaba Caetano Veloso, ¡Wow! estaba Atahualpa Yupanqui, estaba Facundo Cabral, estaba Alberto Cortés, había Todo. jazz, había un universo de Sí, música completamente. completamente disímil y diversa, es un abanico de ¡Wow! posibilidades, música clásica. Entonces, mientras yo conversaba con mi abuela, porque también conversaba con mi abuela después de que comía, después de que me daba de comer cuando yo regresaba de la escuela, ponía un disco, ¿qué quieres escuchar? Me decía. Ujú. Y me ponía un disco. Me ponía un disco de infinidad, Joan Baez, por ejemplo, Row ¡Wow! Lee, ¿no? Por Ajá. ejemplo, este, había muchísimos, muchísimos músicos relevantes de la década de los 60, 50, 70, instrumental, ¿no? Y poco a poco también me fui entrando al mundo de la música, porque en el traspatio de la casa de mi abuela había otra casa, y Ujú. en esa casa que no utilizaban había instrumentos, de cuando mi padre, mis tíos habían conformado durante su adolescencia una agrupación. ¿No? Y de los libros, pues fue el primer libro que yo leí fue El Principito, ese sí lo leí, Sí. lo tomé de la biblioteca de mi padre. Él estudió artes plásticas, él también era músico, toca la guitarra, la aún vive. Ujú. Le tocó tocar en algún momento con Enrique Guzmán, Ok. eh, eh, y él tenía muchísimos libros, libros de toda índole, Kafka, este, eh, Sartre. Tenía libros de teología, de filosofía, Wow. tenía libros de literatura, de poesía, de narrativa, tenía muchísimos autores, desde Máximo Gorki, desde García Márquez, tenía libros también de meditación trascendental. Él en su época de juventud iba a ser sacerdote y Ujú. de hecho, aunque no lo creas, mi función o más bien mm, mi Ujú. postura sobre la literatura es que de alguna u otra manera yo ya no voy a escribir más, ni voy a hacer más canciones, ni voy a hacer más libros, hasta los que te comenté que estoy en proceso, ¿verdad? De Sí. esto de las historias de mi abuelo, las historias de mi padre, este, porque considero que como te digo, como escribo proyectos comunicacionales, no estoy inmerso dentro de un ámbito comercial. Hay muchos autores que, bueno, yo respeto la decisión de cada quien, que tienen 100 libros o que dicen que han Ujú. publicado 80, 50, 70, pero Juan Rulfo nada más publicó tres. Ok. Y en esos tres libros está un universo, todo un universo. Y creo que eso es lo fundamental. Entonces yo por eso navego en el ámbito literario, tengo ese libro de cuentos para niños y poesía para niños. En el ámbito de la narrativa tengo los cuentos breves Ujú. y las microficciones. En el ámbito de la poesía tengo varios libros con varias visiones, ¿verdad? En varias temáticas, ¿verdad? En el ámbito de la crónica, ¿verdad? Y en el ámbito de la novela histórica, esto que te cuento. Y en la música, pues estas etapas, ¿no? La visión Ya de lo la trova, la abarcaste visión. todo, porque veo que también te diriges mucho a los grupos marginados, a grupos vulnerables. Sí, yo trabajo mucho con personas vulnerables, Ujú. personas con discapacidad, Ujú. adultos mayores. He estado en reclusorios Ujú. trabajando con adultos mayores con cadena perpetua, olvidados por su familia ya en la última etapa de su Oh. vida, dentro de la cárcel. He estado en centros psiquiátricos, he estado en Ujú. escuelas de educación especial, en jardines de niños, en primarias, en preparatorias, en universidades, tanto a través del arte como impartiendo charlas y conferencias. Ujú. He tenido también la oportunidad de estar en Estados Unidos impartiendo cátedra o charlas con estudiantes a nivel doctorado en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no?
a partir de lo que hago como periodista o a partir de lo que hago también como músico creador y toda esta visión o todo esto que plasmo a partir del arte o a partir del periodismo. Y sí, me gusta mucho trabajar con comunidades vulnerables, porque considero que el arte es una herramienta fundamental para la transformación social, porque el arte sana, el arte Completo. transforma, es lo que yo siempre Claro. les planteo. Yo imparto talleres de composición de canciones, les digo, yo lo que les voy a enseñar es todas las herramientas y las Ujú, posibilidades que hay para crear y para ujú, romper la hoja en blanco. Yo no les voy a decir qué escribo, qué compongo, sino ujú, les voy a poner un panorama amplio dentro del ámbito lírico, de la escritura, de la literatura y de la música, la métrica, etcétera. Y ya cada uno va a determinar qué camino sigue. Y es como también tratar de sembrar esa semilla y de irrumpir en las prácticas antisociales, porque son los más vulnerables, no solo en las carencias o necesidades que tienen, en lo ujú, alimentario, en lo educativo, en la salud, entre otras muchas cosas, sino también son vulnerables a la influencia de las prácticas antisociales o de grupos que buscan gente con necesidades y se aprovechan de su necesidad para integrarlos a sus filas de las prácticas antisociales para posteriormente seguir delinquiendo o seguir, ahora sí que hacer crecer sus industrias delictivas o oscuras, ¿no? Pero yo siempre me levanto con esta pregunta: ¿qué somos capaces de hacer a partir de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que sabemos? qué bonito. ¿No? Me Entonces, encanta esa frase. esa es parte fundamental de la vida. ¿Qué somos capaces de hacer por la Ujú, otredad, por nosotros mismos primero? Porque para poder, por ejemplo, en el tema del amor, muchos hablan del amor, el amor, etcétera. Bueno, pero para amar a alguien, tienes que saberte amar a ti mismo, totalmente. ¿no? Sí. Entonces es saber qué vas a dar, qué eres tú, cómo eres en esencia. Todos somos imperfectos. Pero Ujú, dentro de esa imperfección somos capaces de transformarnos y transformar a otros, de inspirar a otros. No comple- importa el camino que elijan, si es comercial, si es el arte en toda su esencia, ¿no? Si es para emprender, ¿no? Un negocio a partir del arte, o sea, o a partir de otros tipos de ámbitos que no tengan que ver con el arte. A lo mejor el arte te inspira, te ujú, ayuda a crecer interiormente, espiritualmente, para que dentro de tu profesión tú puedas ponerle todos los kilos y tener una conciencia y esa sensibilidad que te da el arte para ser sensible como totalmente. médico, como enfermero, como sociólogo, como psicólogo, como cualquier otro profesionista o como cualquier otro profesional, como comerciante, ¿no? Como constructor de casas, ¿no? Como carpintero. Entonces, Completamente. La vida es un arte. claro, claro, entonces imagínate, los carpinteros son artistas, los albañiles son artistas, y las mejores experiencias que he tenido, te digo, son con estos grupos. Mira, yo he estado en la Teletón, yo estuve viviendo en Chile 2 años, Ujú, participé para la Teletón que organiza Don Francisco, ok, ante un grupo numeroso de gente, me tocó sí. cantar, he cantado ante grupos numerosos, de abrí en una época el grupo Elefante cuando estaba en su apogeo Ajá, en la Plaza de Toros de Cancún, sí. este, y fue una actividad organizada por Lidia Cacho con motivo del Día Internacional de la Mujer, y no recuerdo, estaba llenísima la Plaza de Toros, he cantado ante más de 14,000, casi yo creo 20,000 personas, he tenido esa dicha. Pero una de mis mejores experiencias como músico fue en un centro psiquiátrico. Dos compañeras narradoras y tu servidor a mí me ofrecen, me dicen, oye, ¿te gustaría ir? Yo estaba haciendo un circuito por todo el centro del país con diferentes grupos, y diferentes públicos, más bien, niños, jóvenes, adultos, discapacitados, personas con adultos mayores, etcétera. Y me dicen, ¿te gustaría ir a un centro psiquiátrico? Y dije, sí. Entonces, resulta que llegamos, nos recibe una persona, nos atiende muy amablemente y de pronto se retira, se introduce. Nosotros entramos al área del comedor, era muy grande, es un centro psiquiátrico que está en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México,
con poco más de 200 mujeres con esquizofrenia. Alberga ahí más de 200 mujeres con esquizofrenia. Mm. Se retira, nos llega otra persona y dice, ¿ya los atendieron? Y le dijimos, sí. La persona que vaya dice, no, ella es interna. ¡Oh! Entonces, no sé qué pasó o qué pasó por su cabeza de la persona que nos atendió, que nos cuenta, sí, ella es interna, y nos cuenta que una semana antes había asesinado a una compañera. El cocinero, por error, olvida un cuchillo en un área no adecuada Ujú. y esta mujer la degolla. Wow, Las compañeras que iban conmigo se pusieron nerviosas. claro. Cuando vieron el tumulto de más de 200 mujeres con Oh, este padecimiento, llegar y estar frente a nosotros a poco más o poco menos de 1,5 metros. 1,5 metros las teníamos porque era grandísimo el lugar, una acústica bellísima y las mm, teníamos a una distancia muy corta. Y había unas personas fuera de sí, hay una persona semidesnuda, calva, sangrando, balbuceando, temblando. Entonces, era todo tipo de personas, jóvenes, mm. adultas, ya ancianas. Y las chicas contaron, pues con rapidez, sus historias, nerviosas. Yo no quise contar cuentos, porque también es un ámbito en el que trabajo, en la narración oral. Ujú. Entonces busqué en ese momento un tema que consideré, desde mi punto de vista, universal o que pudieran saberse o conocerlo las personas ahí presentes. Y la persona que te comento, que estaba fuera de sí, calva, balbuciante, sangrante, sangrando, se paró a un lado mío y estaba gritando y demás. Entonces lo que yo hice fue, te digo, había una acústica muy, muy buena, di un rasgueo fuerte en la guitarra que cimbró todo el lugar y El de pronto silencio. la saqué de onda, como dicen, ¿no? Comúnmente, coloquialmente, y empecé a tocar un arpegio suavemente de la canción Sabor a mí, de un Oh, bolero. Y ajá. cuando empiezo a cantar, te digo, yo las tenía enfrente de mí, no más de 1 metro de distancia, 1 metro más o menos máximo, 1,5 metros, 1 metro. Y empiezo a cantar y de pronto empiezo a escuchar una voz, después Oh, otra voz, hasta que todo ese espacio se convirtió en un coro de mujeres cantando junto conmigo es Sabor a mí. satisfactorio. Entonces yo alcanzaba a verles su rostro y su rostro era Mm. mirando al horizonte, pero no miraban el horizonte, miraban hacia adentro. Y cuando cantaban se les veía una sonrisa y sus ojos brillaban, entonces la música transporta. Entonces no sé a dónde las transporté en ese momento, pero fue un momento de lucidez de todas esas mujeres que a mí me Comple- transformó. Claro, entonces eso fue fascinante y yo creo que es mi mayor experiencia como músico y no la cambio por nada. Te digo, he estado en grandes escenarios, abriéndole conciertos a agrupaciones reconocidas en el ámbito comercial, con mi Ujú. música que no es comercial. Igual te digo, estuve trabajando con adultos mayores, condenados ya a la cadena perpetua, con niños vulnerables, sin padres o violentados en albergues, donde también se acercaban conmigo y me decían, un día quiero ser como usted, ¿no? Entonces, Mm. eso Wow. Sí, te no lo dice, cambias el por compromiso crece, el compromiso crece, ¿no? Crece. Entonces, y yo creo que son mis mejores premios. En el periodismo también tengo una anécdota. Yo obtuve el Premio Nacional de Periodismo en el año 2001. Ujú, Fue el último premio que otorgó un gobierno federal, pero este premio fue dictaminado por académicos también, académicos, lo entregó se entregó en la época de Vicente Fox. Yo estuve ahí con Vicente Fox en Los Pinos. Lo recibió en esa época junto conmigo Carmen Aristegui, ujú, Jesús Blanco Ornelas, entre muchos otros periodistas que son reconocidos a nivel nacional e internacional a través de medios importantes. Pero más que ese premio, anteriormente yo ya había considerado un premio importante para mí en mi vida. Yo ingresé a la universidad a los 16 años, a los 16, totalmente fuera de toda etapa normal, ¿no? Como sí. 2 años, 3 años antes de lo debido. Y a la par, fui seleccionado en un concurso interno
de un ujú, maestro para trabajar en una radio. Y después de la radio me fui a la televisión. Y después de la televisión me fui a un periódico. Entonces casi todavía no terminaba mi universidad. Ahí me mandaban a la región de Monterrey. Yo iba muy temprano, hacía reportajes. De pronto voy hacia la presidencia, cruzo una plazoleta que había ahí, en ese entonces pues había menos población que en la actualidad. Vi una mujer que lustraba calzado. ujú, Ahí me llamó la atención porque pues yo nunca había visto una mujer que lustrara calzado. Y dentro del argot periodístico hay algo que le llaman notas de color, que son ujú, como crónicas, ¿verdad? Crónicas, historias amenas, ¿verdad? Historias amenas, como narradas, son crónicas, como historias que uno cuenta, ¿no? De la urbe. Entonces me detuve y le hice una entrevista. La mujer, ya de edad adulta, lustraba calzado y lavaba ropa, de eso vivía para mantener a sus dos hijos. Una hija estudiaba contabilidad en Monterrey, Nuevo León, y ujú, otro hijo era mesero y estudiaba el nivel secundario, ¿no? En ese pueblito o en esa ciudad. ujú. Y resulta que, bueno, yo hago la historia y la señora me dice, es que el presidente municipal de ese entonces me quiere quitar porque dice que voy de mal aspecto, ¿no? Esa es la idiosincrasia todavía en esa época, ¿no? De estas comunidades. Ujú, Entonces, yo hago la crónica, la historia de la mujer, también con ese sentido de denuncia, ujú, ¿no? Del alcalde de ese municipio en ese entonces. Y resulta que tiempo después, pues yo vivía de un lado a otro, iba, venía, yo ujú. trabajaba por la mañana, en la tarde, en la noche, era cuando estudiaba la universidad. Y vuelvo a ir, otra vez me toca ir mucho tiempo después al pueblito, a Lampazos. Y, y resulta que cuando llego, la señora me ve a la distancia y corre y me abraza y llora. Entonces le digo, señora, ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? Y dice, muchas gracias, muchas gracias. Porque por lo que usted escribió, porque el periódico pues circulaba en todos estos municipios anteriormente, ya no circula, ¿no? Ese periódico todavía existe, pero ya no circula. Ujú. Y circulaba en estos lugares. Y dice, por la historia que usted escribió, ya no me van a correr. O de pronto, ella me estaba esperando y todos los días iba con una Oh, carta, con una carta en su delantal. Entonces, pero mire, saca una carta de su delantal y me dice, mire, y cuando la leo, resulta que un hombre acaudalado de Monterrey, que leyó la historia, ujú. le escribe esa carta y le dice que él asume la responsabilidad de darles los estudios a sus hijos. Oh. Entonces, ahí ese joven que estudiaba y trabajaba aprende la gran responsabilidad que uno tiene a Mm, través del periodismo con la sociedad. totalmente, totalmente. ¿Cómo puedes impactar vidas y cómo, como tú dices, estoy segura que ese día que fuiste al reclusorio, esa visita que has hecho, a lo mejor no te lo alcanzaron a decir, pero estoy segura completamente que impactaste de manera positiva en esas personas. Qué Entonces, bonito. desde ese entonces, asumo cada papel o mi papel o cada cosa que hago con una gran responsabilidad. Wow. Mil gracias, Marcos. Claro, Ah, pues sí, la vida es un arte. claro, claro, sí, es maravillosa la vida. Yo creo que uno tiene que maravillarse del hecho de despertar, de ver a nuestro alrededor, y todo lo que nos rodea es maravilloso, ¿no? Todo ser humano nos transmite algo, ¿no? Completamente. Todo ser humano nos transmite algo, nos enseña, ¿no? Y uno tiene que estar aprendiendo todos los días. Por eso te decía, para escribir uno tiene que saber escuchar, saber observar y Totalmente. sentir. Completamente. Muchísimas gracias, Marcos. Yo No, sí hombre, gracias, observé gracias, adentro de tu Bertita. corazón y de Gracias. que eres una Sí, nos persona. vemos pronto por allá, claro que sí. Estuve por allá hace como 2, 3 semanas, en un encuentro de escritores, pero yo espero poder
estar por allá Sí, si nuevamente. vienes, por favor, Sí, avísame. claro que sí, Y si quiero que hagamos algo en vivo, creo que las charlas motivacionales claro. en el mes del migrante sería increíble que pudieras. Excelente, sí, tengo un libro de poesía sobre migraciones, una canción que también habla sobre el tema y una investigación que tengo también sobre el tema. Ujú. Ay, pues Sí, encantadísima claro. de tenerte. Mil gracias por No, hombre, mil gracias por tu no, gracias, al tiempo. contrario, muy Un agradecido por ello. gustazo.